sí, pero vamos, muy bien. ¿Qué tal? Sobre lo que te he contado hoy hay reuniones de... Fase 1 en el último amistoso celebrado ya en Flanco. 1-1. El Barça ganó. Hola, muy buenos días. Toledo, voy a saludar al presidente en funciones de Castilla-La Mancha, ganador de las elecciones autonómicas, Emiliano García Paje. ¿Qué tal está? Buenos días. Hola, muy buenos días. También conmocionado, entiendo, triste por la noticia de la muerte de Reyes. Pues sí, lo cierto es que cuando se pierde una vida, y sobre todo de alguien que es ejemplo y faro para mucha gente, pues no puedes permanecer impasible, ¿no? Y he visto la emoción en Sevilla y sobre todo me ha gustado ver, dentro de que esto no puede gustar, ¿no? Pero me ha gustado ver la solidaridad de otros clubes que además son patológicamente adversarios, ¿no? Bueno, usted acaba de estrenar mayoría absoluta en un momento en el que pensábamos que no iban a existir más en este país, señor García Paje. ¿Se siente reforzado para plantear algún proyecto, alguna iniciativa de la que dudaba antes? Bueno, me siento con más, seguridad. No en el proyecto, que es el mismo, porque en esta última legislatura he pactado, pero ciertamente el proyecto que hemos desarrollado es el proyecto que plantea a los ciudadanos hace 4 años. Pero sí, evidentemente me da una cierta seguridad, como por otro lado es lógico, y no solo en lo personal, sino en el camino que estamos llevando. Cuando se obtiene una confianza tan enorme, pues lo cierto y verdad es que sobre todo hay una bala al camino, ¿no? Al camino que estamos emprendiendo, que sobre todo me he esforzado en 4 años en que sea de una perspectiva amplia, ¿no? De lo que yo llamo una socialdemocracia de 180 grados, ¿no? En el que se pueda sentir cómoda gente que está a mi izquierda, gente que está más al centro, más a la derecha, pero que en definitiva participa de, si no todo, de una parte muy importante. Y sobre todo, algo que en España no siempre ha pasado, ni en otras regiones, ni en ayuntamientos, y es gobernar a favor de, pero sobre todo no gobernar nunca en contra de nadie, ¿no? ¿Ya tiene clara la composición del gobierno? No, todavía estamos en los primeros pasos y ahora estos días precisamente, también en mi condición de secretario regional del Partido Socialista, estamos evacuando conversaciones para terminar de ultimar, si es posible, pactos en los ayuntamientos que están pendientes de ellos, ¿no? Hay 3 capitales, Albacete, Guadalajara, Ciudad Real, que están pendientes de pacto. Las diputaciones prácticamente no, porque han salido también por mayoría absoluta o con pactos, evidentes. Y estamos en ello, y a partir de ahí nos pondremos a encajar el resto del puzzle. Aunque alguien piense que esto es, uno se deja la piel para ganar las elecciones y para ser presidente, pero no todo el mundo llevamos de la misma manera esto de tener que decidir sobre personas, es de lo más doloroso. Podrá hacer los cambios que quiera, entiendo, pero además el PSOE recupera una vicepresidencia y una consejería que antes la ocupaba Podemos en la anterior legislatura. A usted contar con Podemos en el gobierno no le ha pasado factura, pero no se puede decir lo mismo de Podemos en Castilla-La Mancha. Bueno, lo que pasa es que son varias circunstancias. No creo que todo el problema que haya tenido Podemos en la región es estar o no en el gobierno. Al final uno, cuando lleva ya mucho tiempo en política, ya se da cuenta de que no hay fórmulas, ¿eh? A lo mejor el mismo partido con distintas personas, o las mismas personas pero en otro partido hubieran hecho otro tipo de trabajo. Lo cierto es que mucha gente se planteó que el papel de Podemos era, en un primer momento cuando nació, acabar con el PSOE, suplantarlo. Cuando ya se han dado cuenta de que no es posible, ahora en eso está Ciudadanos con el Partido Popular, y ahí todavía hay partido por discutir, cuando no era posible, pues es apoyar al PSOE. Y realmente nos hemos dado cuenta, por lo menos en mis regiones lo que hemos visto, es que más que apoyar al PSOE, más que apoyar al gobierno, se han apoyado en el PSOE. Hasta que la gente ha dicho que no hace falta, que podemos correr sin necesidad de muletas. Hoy Espinar, en el diario.es, planteaba que es necesario un Vista Alegre 3. Yo le quiero plantear, señor García Paje, ¿cree que el liderazgo de Pablo Iglesias está tocado? ¿Hay que renovarlo? ¿De alguna manera está ya amortizado para este partido? Bueno, con respeto, porque no soy dado a interferir en la vida de cada partido, ¿no? Pero en tanto que fenómeno, porque Podemos es un fenómeno político reciente.
y relevante, porque muy relevante en la historia española reciente, porque en un momento de enorme tensión, de ansiedad social con la crisis en el 15M, bueno, pues hubo una forma de canalizar todo ese disgusto, todo ese cabreo, a lo mejor también con un punto de exceso, ¿no? Pero una solución, digamos, democrática a esa tensión, que recuerdo arrancó con algunas cosas que hoy chocarían en volver a escuchar de manos o de oídos de la misma gente, ¿no? Lo de que no existía la izquierda a la derecha, de que había que acabar con los partidos políticos, que mejor eran otras plataformas, poco más o menos que decidiéramos todos los días a las 7 de la mañana en la plaza. Bueno, cosas muy curiosas, ¿eh? Hoy, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues yo creo que se producen dos tensiones en Podemos. Como lo digo ya más como analista por lo que veo en mi tierra, pero por lo que veo en el conjunto. Una, la idea que tiene Pablo Iglesias de que él, con su liderazgo, ha llevado a Podemos hasta donde está. No le falta algo de razón. Ciertamente Iglesias es un personaje con mucho carisma, no para el conjunto de la sociedad, pero para una parte muy importante que conectó con millones de personas. Esa tensión entre el liderazgo de alguien que cree que a partir de ahí, si él no está, la organización se va a pique. Yo participo de que lo tendría muy difícil sin Iglesias hoy por hoy. Y dos, la tensión también de un partido que empezó renegando de los partidos y que ha migrado, ha evolucionado hacia una organización clásica en muy pocos años. Eso hace que al final necesite construir rápidamente un andamio, base, agrupaciones locales, sustentaciones. No es lo mismo jugar en una nebulosa en Madrid, a salir 4 días en los telediarios y convencer a millones de personas, que tener toda una organización que dé la cara en todos los rincones del país. Ese juego que llevan en estos años, este es el que les está fallando. Y con los resultados de las últimas municipales y autonómicas, lo que se les está viniendo abajo es el andamiaje. ¿Sigue el liderazgo? Sí, que evidentemente ya está relacionado porque han evolucionado hasta esa posición y van a tener problemas, no tengo ninguna duda. Sánchez puede estar ahora en una disyuntiva similar a la que usted estuvo en la anterior legislatura, pactar o no un gobierno de coalición con Unidas Podemos. En el caso de Sánchez y en la escala nacional, ¿una operación de este tipo cree que le haría perder votos al Partido Socialista? Bueno, han cambiado mucho los análisis y el estado ambiente desde la primera ocasión, ¿no? Cuando surgió Podemos, yo analicé dos cosas que eran, como dirigente del PSOE, importantes. Una, cuando surgió, estoy hablando hace 5 o 6 años, que muchísimos votantes se fueron del PSOE, pero además familiares, es que se te iban los amigos, los vecinos, los hijos. Se nos fue mucha gente, pero no se nos fueron prácticamente ningún cuadro del partido. O sea, esto que antes le comentaba del andamiaje, la estructura, no se fue. Y esto me hizo pensar a mí, y yo creo que conmigo a mucha gente, que al final íbamos a resistir la embestida de suplantación, porque aquí, más que una pelea contra el bipartidismo, era una pelea por sustituir a los dos partidos. O sea, Ciudadanos quería ser la segunda parte del bipartidismo, pero en la derecha, y Podemos en la izquierda. No tiene más cuento el asunto. No, yo creo que no reveló ya a estas alturas ninguna clave, ¿no? Por mucho que algunos hayan tardado en verla. ¿Qué sucede? Que realmente si en las primeras elecciones aquellas de ese año un tanto trágico de varias elecciones, de inestabilidad, hubieran sumado PSOE y Podemos, no solo hubiera sido razonable, sino que además hubiera sido inentendible lo contrario, hubiera que haber hecho gobierno con Podemos. Todo, las formas incluso en cómo se planteó, echaron para atrás aquel proyecto. Y hoy el drama que tenemos no es pactar o no con Podemos, es que Podemos no suma con el Partido Socialista y lo que es peor, además de que no suma todos los votos necesarios, suma algunos vetos para sumar. Por tanto, se convierte en parte de la solución, pero también en parte del problema. Ábalos se resiste a llamarlo gobierno de coalición, pero se abrió hace unos días a incorporar ministros independientes de la órbita de Podemos. Una fusión fría, no sé, una coalición fría, ¿esto a usted le satisfacería? ¿Le parecería una opción razonable? Bueno, yo respeto mucho casi el juego de ganchillo que tiene que hacer ahora el gobierno de España. Yo mi madre, que con 88 años todavía hace ganchillo. Yo no he aprendido nunca, ¿no? Soy torpísimo, pero lo cierto es que ahora hay que hacer un ganchillo permanente, ¿no? Porque hay que atar por todos los lados, ¿eh? No se compone solo de una manera. Ojalá y con dos partidos saliera adelante, pero no va a ser posible, y además hay fuerzas que se centrifugan unas a otras.
bien desde la tendencia nacional o bien desde los intereses territoriales. Es complejo. Habría soluciones, pero se han ido enturbiando a lo largo de los últimos meses, ¿no? Ha habido demasiado cruce de ataques. Yo creo que a lo mejor con algo de tiempo se aclararían mucho las circunstancias. ¿Qué soluciones, presidente? Bueno, podría haber habido una solución en su momento como planteó Pedro Sánchez entre PSOE y Ciudadanos. Hoy hay una parte importante de la militancia del PSOE que no lo acepta, hay una parte importante también de la militancia de Ciudadanos que tampoco lo acepta. Hemos vuelto, de hecho, al eje aquel de izquierda-derecha, aquel que se combatía en el 15M, ¿no? Hubo dos o tres mantras de esa época que era no existe la izquierda y la derecha, solo lo de arriba y lo de abajo, las castas, como decían algunos. Bueno, si se dan cuenta, hemos vuelto a la dialéctica izquierda-derecha, y además es razonable porque siempre hay que tener una dialéctica para que haya pluralidad en la democracia, ¿no? Hoy Ciudadanos va a clarificar su política de alianzas. Hoy sabremos si se mantiene tan alto el precio para pactar una renuncia expresa a Sánchez, incluir en el pacto una mención de apoyo al 155 en Cataluña. Entiendo que usted, cuando escuchó estas condiciones, respiró tranquilo. Usted no necesita Ciudadanos, pero hay compañeros suyos que sí, por ejemplo en Aragón, en Castilla y León. ¿Usted cree que es peor para Ciudadanos estar cerca del Partido Socialista que hacerse una fotografía con Vox, aunque no entre en ese gobierno? No, yo creo que para Ciudadanos es muchísimo más negativo acercarse a Vox, sin duda de ningún tipo. Puede a lo mejor no verlo ahora a corto plazo, pero lo va a ver a medio plazo, sin duda de ningún tipo, ¿eh? Y al contrario, yo creo que el Partido Socialista es un partido que se ha ido cuajando a modo de esponja desde el comienzo de la transición, de gente que ha venido del Partido Comunista, de gente que vino de la UCD. Por eso el Partido Socialista tiene no solo vocación mayoritaria, sino de seguir teniéndola. El PSOE yo creo que se ha reconciliado con la sociedad española o la española con nosotros, ¿no? Y esto es positivo y eso hace que el panorama de ahora en adelante nos dé perspectiva de seguir creciendo. Y por tanto yo le diría a Ciudadanos que tenga ojo que el PSOE no ha cogido todavía esa parte importante del centro moderado ha cogido una parte, pero no toda la que tuvo en su momento y por tanto el pactar con Vox no es que sea un problema de contaminación ni de contagio, yo no quiero llevarlo al terreno médico, pero simple y llanamente le rompe a Ciudadanos con toda la lógica democrática de Europa. Sus propios aliados europeos se lo están recordando y sobre todo le convierte ni siquiera en una muleta, sino en una segunda muleta del Partido Popular. Señor García Paje, ¿cree que le falta centro al Partido Socialista? Todavía podemos asumir muchísimo más voto. Me niego a decir que sea centro, porque a veces uno no sabe ni lo que es eso. Puede llegar a ser un punto infinitesimal de pequeñito que sea el centro, ¿no? Pero bueno, de gente que en realidad se acerca a la política compartiendo unas partes de un partido y partes de otro, ¿no? Para entendernos. Sí, yo creo que tenemos que aspirar a que todo el que nos vote tenga el 100% de nuestras ideas. Pero si no es así, que tenga el 80%, y si no es el 80%, que por lo menos comparta la mitad. Esta es la lógica de la democracia poliédrica que vivimos. La gente no se levanta por las mañanas ni se acuesta por las noches siendo al 100% de una cosa, ¿no? Eso solo pasa ya cuando uno es de un partido de fútbol y de un equipo, ya no es de otra cosa más, incluso es de anti-otro equipo. Pero en la política hay gente que comparte con nosotros la política ambiental, pero no la fiscal, otros que están de acuerdo con el tema de romper con la Iglesia, otros que como yo pensamos otra cosa. Bueno, hay un poco de todo y además es lógico, es la sociedad que hemos construido, muchísimo más rica, muchísimo más moderna, muchísimo más analítica y por tanto más difícil a veces de gestionar. Bueno, una de las incógnitas cuando Sánchez consiga esa investidura, si se pone ya en marcha la maquinaria y consigue, bueno, pues primero la candidatura o el encargo por parte del rey de formar gobierno y después ya esa investidura en el Congreso. Si Sánchez echa a andar o empieza la legislatura, tendrá que desde luego gobernar con una situación compleja de gobernabilidad, 123 escaños, una geometría variable compleja, ya veremos si también hay coalición con Unidas Podemos, pero en todo caso ahí estarán los nacionalistas y también especialmente los independentistas de Esquerra. ¿Sánchez debe variar su aproximación al independentismo catalán, señor García Paje? Bueno, dependiendo de lo que se entienda por aproximación. Yo creo que lo que no podemos es siquiera poner encima de la mesa la más mínima conversación sobre cuestiones que afectan a la soberanía o que afectan a la Constitución.
Sí se puede hablar de modificar la Constitución, pero por el camino que la Constitución establece, ¿no? Es que fuera de la Constitución no hay nada. Y yo creo que lo bueno para esta legislatura sería intentar conseguir dos cosas que al mismo tiempo pueden resultar difíciles. Una, estabilidad. La estabilidad hace una década o 15 años se medía por las mayorías absolutas. Yo evidentemente aspiro a tener esa estabilidad. Vaya usted a saber luego si no pasa cualquier cosa, pero a priori sí. Pero me refiero que ahora la estabilidad se define porque no hay alternativa. O sea, nadie puede componer gobierno salvo Pedro Sánchez. Esa es una estabilidad más relativa, pero en todo caso puede ser suficiente y tendría que ir acompañada para que fuera útil esta legislatura de evitar la determinación de España en dos bloques. Los que estamos constitucionalistas por un lado, que sería un bloque inmenso por otro lado, ¿no? Constitucionalistas frente a independentistas, españoles frente a los que no lo son tanto. Bueno, ese tipo de simplificaciones que le gustan a veces a algunos políticos. No. En los próximos 4 años, por eso es tan importante cómo se haga gobierno, habrá cosas que habrá que pactar con unos y cosas que habrá que pactar con otros, sabiendo que con los independentistas o con sus versiones más moderadas se puede hablar de la realidad del país, porque están dentro de la Constitución y se presentan a las elecciones, y además legítimamente, pero de ahí a pactar sobre algo que atañe a la soberanía nacional, no, eso ni con mayoría absoluta, vamos, eso no lo puede hacer ningún gobierno. Pero en esa relación, desde el punto de vista identitario, ¿cree usted que la operación de diálogo de ibuprofeno, como planteó Borrell, debe continuar tal y como se planteó, o el gobierno debería aprovechar para cambiar el rumbo ahora que inicia una nueva legislatura? Yo creo que con el alarde de malas formas que hacen los dirigentes nacionalistas, vamos, independentistas en Cataluña, de falta de respeto institucional, de alteración claramente constitucional, de juego con los símbolos de manera sectaria, con el alarde, se pasan muchos pueblos, utilizando sectariamente las instituciones, manipulando los mensajes. Bueno, con ese alarde que hacen de ruptura de las formas, de cualquier tipo de forma democrática, el independentismo, yo creo que el gobierno de España gana terreno haciendo alarde de lo contrario, de voluntad de consensos, de voluntad de diálogo. No. Ojalá y no tuviéramos que aplicar en ningún caso el 155. Ese es el típico artículo que está previsto para que no se tenga que aplicar si es posible nunca. Yo eso de estar manoseándolo, ¿no? O aplicarlo de manera preventiva no lo entiendo. Creo que lo mejor es, y con la experiencia que ya tenemos, que se sepa que está ahí, pero intentar siempre es mucho mejor el abrazo que utilizar la cabeza para hablar que no para topar, ¿no? Aragonés, el vicepresidente de la Generalitat, plantea que hay que volver al documento de Pedralbes para establecer la nueva relación Gobierno-Generalitat y volver en cierta forma al debate sobre el relator. Usted, entiendo que aconsejaría a Pedro Sánchez olvidarse por completo de ese escenario. Bueno, es que no tiene... es un callejón sin salida. Es que ese escenario en un momento de interinidad como hemos tenido desde la moción de censura estos últimos 10 meses, donde todo lo que ha pasado ha sido excepcional, ha sido raro, ¿no? Bueno, pues podría estar, no digo entenderse, pero justificarse. Pero hoy se abre una nueva legislatura, que no puede para nada contribuir a alimentar las expectativas falsas y una falsa ilusión del independentismo. Y por tanto, no, yo lo tengo muy claro, que no, el independentismo no está ni en condiciones, ni los va a estar nunca, de imponernos al resto de los españoles sus tesis. Yo no digo que no se pueda el día de mañana votar sobre qué pasa con Cataluña. Lo que sucede es que tenemos que votar todos. Porque si se asume, aunque sea un segundo, ¿no?, que la capacidad para decidir ya la tiene una parte, esa parte ya es independiente, aunque decida, como los chavales hoy, quedarse en casa de los padres porque viven mucho mejor hasta los 35 años. ¿Cree usted que los posibles pactos en Navarra pueden condicionar o en todo caso introducir tensión en la investidura de Sánchez? Ahí está el PNV, está Podemos, está Bildu, sí, varios actores. La verdad es que Navarra se ha ido convirtiendo con el tiempo en un puzzle extraño, ¿no?, raro, difícil. Yo por un lado me haría una ilusión extraordinaria ver a María Chivite presidir el gobierno foral, porque es una persona excepcional, además sin ningún tipo de discusión ni duda muy convencida de España y de la Constitución.
pero evidentemente sé que esos pactos tienen lectura nacional. Por tanto, entiendo que lo que se haga se tiene que hacer de manera muy hablada con Ferraz, ¿no? ¿Usted apoyará que María Chivite pueda ser presidenta foral con la abstención de Bildu? Yo apoyaré aquello que resulte más coherente para el Partido Socialista y menos dudoso. No digo de los que lo van a dudar todo, menos dudoso y menos ambiguo en relación con la Constitución. El PSOE en su comunidad tiene que negociar con Ciudadanos en Albacete, Guadalajara, en Ciudad Real. ¿Espera condiciones tan duras como las que se han puesto en las comunidades autónomas, presidente? No. Queremos gobernar en los sitios donde además hemos sido la fuerza primera, ¿no? Y parece bastante razonable, bastante lógico que haya coherencia entre lo que se ha dicho. Hay aproximación programática, hay aproximación táctica, hay conveniencia, yo creo que estas tres capitales para ir en sintonía con los gobiernos de las diputaciones, los gobiernos de la comunidad autónoma y del país. Yo creo que es una etapa buena y sobre todo es bueno que se configuren, que en las negociaciones sobre los pactos siempre sería bueno tenerlo claro, es bueno que se configuren gobiernos únicos, porque a veces la impresión, volviendo a la pregunta que me hacía usted antes con Podemos a nivel nacional, es que la impresión que uno tiene cuando escucha a los dirigentes de Podemos es que apuestan porque haya dos gobiernos, o sea, el gobierno de Pedro Sánchez y una célula dentro como que aparte, ¿no? Como si tuvieran derecho a cupo. Eso no funciona así, ¿eh? Los gobiernos tienen que ser compactos, tienen que ser de confianza, porque de lo contrario pues tienen problemas. Bueno, me decía en el inicio de la conversación, prácticamente en el primer minuto, que parte de su éxito se debe a que ha creado una socialdemocracia, un partido socialista 180 grados en su región. ¿Cree usted que Pedro Sánchez puede crear un 180 grados, un partido socialista también en el ámbito nacional de este calado? Sí, ese es el camino, por otro lado, clásico del PSOE, ¿no? Yo creo que el PSOE no tiene su mayor éxito en el resultado del 82 con 202 diputados. En aquel contexto se juntaron muchas circunstancias, entre otras una necesidad vital del país de pegar un giro además prudente, que se ha visto con el tiempo que lo era, aunque la retórica de entonces puede asustar hoy, ¿no? Pero la ventaja que tuvo todos los gobiernos de Felipe González y en realidad también de Zapatero ha sido el de tener muy claro la capacidad de absorción, de representación mayoritaria, ¿no? Y no solo de los que te votan, sino de mucha gente que te respeta, que quiere que gobiernes, aunque votan por una razón o por otra a otros partidos. Sí, yo creo que ese es el esquema. El problema no es estar permanentemente creyendo que si le quitas un voto a Podemos lo pierdes por el centro, o que si lo coges del centro lo pierdes de Podemos. En mi tierra hemos cogido votos de todos los sitios. Emiliano García Paje, gracias por estar con nosotros en esta mañana de lunes. Un saludo. Un saludo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días, hasta otra ocasión. Gracias. García Cuartango con Gabriel Sanz.